tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, esperando empezar a compartir todas las noticias, toda la información que hemos preparado para el día de hoy. Bien, un día con 12 grados de temperatura, muchísima humedad, nieblas, parece que bastante características de esta época del año. Pero bueno, después repasaremos los datos del tiempo. Sí, sin perspectiva de lluvia, exacto. Lo más importante. Sí, bueno, y si te parece, empezamos por otro de los temas que nos convocan en estos días. Se confirmó que los restos óseos hallados en el batallón 14 el pasado 6 de junio corresponden a una mujer. Este mediodía, la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, explicó que aún no se puede determinar variables como edad o estatura. Señaló que la cal depositada encima de los restos preserva el material genético, por lo que hay buenas posibilidades para obtener la muestra de ADN. Sí, por otra parte, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos pide paciencia y calmar la ansiedad en relación a la identidad de la persona encontrada. En conferencia de prensa reafirmó la necesidad de seguir buscando a los desaparecidos por el terrorismo de Estado y también manifestó preocupación por la paralización de las excavaciones en el batallón 13, donde hay información de presuntos enterramientos. Bien, tendremos el desarrollo de esta información y mucho más. Sí, vamos a ver los titulares. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia que absolvía al narcotraficante Martín Mutio. Lo condenó a 15 años de cárcel y dispuso el decomiso de bienes y dinero. Las víctimas del caso Penades comenzarán a dar testimonio como prueba anticipada, tal como solicitó la fiscal Alicia Gione. La jueza Vargas dispuso empezar con estas instancias por el tipo de delito que podría imputarse al senador. La jueza María Elena Maynard aceptó el pedido de archivo presentado por el fiscal Luis Pacheco por las denuncias contra ex autoridades de UTE y ANCAP por supuestas irregularidades en conformación de Gas Sayago. El consejero político y económico de la Embajada de Estados Unidos alertó sobre la existencia de bandas criminales dedicadas al sicariato, el narcotráfico y el lavado de dinero en Uruguay. Dijo que el país debe adoptar medidas inmediatas para enfrentar esta situación. El dólar cayó más de 15% desde enero de 2022. Lleva 11 caídas consecutivas. Está en el nivel más bajo desde antes de la pandemia. La Academia Nacional de Ciencias advirtió que el proyecto Neptuno y la represa Casupá tendrían limitaciones similares ante la crisis hídrica actual y propuso alternativas. El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijo estar sorprendido por la ola de auditoría sobre su gestión en el Hospital Maciel y afirmó que se ha presentado toda la documentación requerida. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los escombros encontrados son del submarino Titán y anunció que los restos indican una catastrófica implosión de la cámara de presión. Un estudio de la Universidad de Oxford realizado en los 6 continentes indica que la gente cada vez confía menos en las noticias. La investigación atribuye el fenómeno a la pérdida de popularidad de los formatos tradicionales. Muchas gracias por acompañarnos a través de la pantalla de TV Ciudad y también a través de Uniradio 107.7 FM y en uniradio.edu.uy, la Universidad de la República y su radio justamente. Ahora es momento de salir a la calle y ver en qué andan nuestros compañeros con los móviles. Mariana, y nos vamos a distintos puntos de Montevideo. 2 compañeros y una compañera nos hacen ahora un adelanto y empezamos con Diego Martini, que está por allí por el Parlamento. Bueno, algún adelanto de lo que será la interpelación al ministro del Interior, Diego. Nati, Mari, buenas noches para todas y todas. Así es, nos encontramos en el Parlamento y no es novedad, porque lo venimos tratando hace varios días, la cantidad de homicidios que se vienen registrando en Montevideo ya en estos varios días. De hecho, hoy se registró uno en el penal de Libertad, cuando un privado de libertad terminó asesinando a su compañero de celda. Pero la interpelación, como bien decías, va a ser la semana próxima por parte del diputado Sebastián Valdomir a el ministro del Interior. ¿Pero por qué también nos venimos hasta acá? Bueno, porque ayer en la reunión que hubo por parte del presidente de la calle Pou al ministro y a los directores de las distintas seccionales, hubo un tirón de oreja por la situación que se está viviendo, así que estaremos hablando de esto en unos minutos. Bien, y seguimos hablando de inseguridad ahora con nuestro compañero Martín Duarte, una situación en el transporte público. Martín.
Así es, Natalia. Mariana, buenas noches. Sí, la Asociación de Sindicatos de Cooperativas del Transporte, ASCOT, se expresó en la jornada de hoy, se manifestó frente a Torre Ejecutiva por lo que fue una agresión a un chofer en la jornada de ayer miércoles en el barrio Nueva París. Fue agredido con una tenaza que provocó, fractura del cráneo. Esto se dio a través de lo que fue una discusión con un usuario de transporte al que se le había vencido el boleto de 1 hora. Esto generó, decíamos, esta movilización, este comunicado y algunas acciones que va a tomar el sindicato en una semana que viene complicada en torno a las agresiones. Recordar que ya el transporte y las cooperativas habían parado el pasado lunes a raíz de una agresión, en este caso tras una rapiña el pasado domingo. Así que de todos estos temas estaremos hablando con Miguel Barrero, que es justamente delegado de ASCOT. Esto va a ser en unos minutitos. Y de la Facultad de Humanidades nos vamos a la Facultad de Derecho, allí la explanada de la Universidad de la República, con nuestra compañera Macarena Vico, tema Derechos Humanos. Macarena. Sí, Nati, así es. El saludo para Mariana también. Sí, porque la justicia determinó citar al actual comandante del ejército, comandante en jefe del ejército, 2 excomandantes, un general y un coronel, por la investigación para dar con el paradero de un documento elaborado en 2005 por los generales Díaz y Barnex, que se usó como insumo para el documento que elaboró el excomandante en jefe Bertolotti en 2005 para entregar al presidente Tabaré Vázquez sobre justamente los detenidos desaparecidos. Esto se da en el marco de un recurso de amparo que presentó el proyecto Cruzar contra el Ministerio de Defensa y el Ejército para dar con el paradero de este insumo, y que tuvo como respuesta estas citaciones. Vamos a estar hablando con Juan Cereta, abogado del proyecto Cruzar, para dar más detalles sobre este tema. Muchas gracias, Macarena. Enseguida retomamos el contacto y ahora vamos a cambiar momentáneamente de tema, porque estamos en la antesala de una nueva ronda de consejos de salarios, tema que suscita diferentes miradas. El compromiso del gobierno de completar la recuperación salarial en esta ronda se va a cumplir. Estamos en un compás de espera para conocer sobre todo qué números finos se van a presentar, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la proyección de inflación que hace el gobierno en los próximos años, que va a ser también parte de la pauta para poder negociar en las mesas de negociación colectiva. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. Empezamos por nuestro tema de portada. La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, confirmó que los restos óseos hallados en el batallón 14 corresponden a una mujer. La antropóloga, en conferencia de prensa, explicó que aún no se pueden determinar otras variables como la edad o la estatura de la persona. Luciardo señaló que la cal depositada encima de los restos óseos preserva el material genético, por lo que hay muy buenas posibilidades para obtener la muestra de ADN. Hemos realizado ya las tareas de rayos X de las cosas más esenciales, pero continúa todavía esta tarea con la Junta Médica en el ITF, terminando de radiografiar sobre todo la abundante cal que estaba asociada con este enterramiento para garantizar que toda evidencia sea recuperada. El esqueleto ya se encuentra limpio y en tarea de acondicionamiento, y nos ha permitido avanzar en relación al perfil biológico, en relación a la información que se puede obtener del análisis de estos huesos. Y en relación a eso, lo que queremos en este momento anunciar es que es un esqueleto del sexo femenino. A esto se ha llegado a través de 2 tipos de metodologías. Las metodologías que implican la observación de rasgos en distintas partes del esqueleto, ausencia, presencia o tamaño, pero también verificado por métodos métricos. Hemos podido medir, a pesar del deterioro, hemos podido medir varios de los huesos más importantes y arrojan el resultado también de que este es un esqueleto de sexo femenino.
Seguimos en tema. Ignacio Randonea, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que hay que tener paciencia y calmar la ansiedad en relación a la identidad de la persona encontrada. Reafirmó la necesidad de seguir buscando el resto de las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Y Graciela Montes de Oca, otra de las integrantes de Familiares, destacó que son 40 las mujeres desaparecidas. Les pedimos, por favor, que calmar la ansiedad, todos queremos ponerle un nombre. ¿Se imaginan la ansiedad que tenemos los familiares para que tengan nombre? O sea, es una familia que recupera su ser querido, que lo tuvo secuestrado durante prácticamente 40 años o más. Por lo tanto, si tenemos que esperar un mes más, pedimos por favor de esperar, de tener la paciencia, porque genera en todas nuestras familias, genera una ansiedad muy grande. Y manejar nombres es dañino para la familia. Invertamos ese tiempo en seguir buscando a nuestros familiares, porque el resto siguen secuestrados, no los tenemos, el Estado no nos proporciona la información, el gobierno no obliga a las Fuerzas Armadas a decir dónde están nuestros familiares. Estamos buscando a 40 compañeras, ¿sí?, de nuestros núcleos familiares, no podemos ponerle un nombre. Sabemos que hubieron traslado de compañeros desde Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay, a lo mismo que en Chile. Por lo tanto, no podemos ponerle un nombre hasta que no esté la identificación. Bueno, y desde madres y familiares de detenidos desaparecidos manifiestan su preocupación por la paralización de las excavaciones en el batallón 13. Sí, reclaman que el Estado actúe para retomar las tareas en ese lugar sobre el que hay información sobre presuntos enterramientos. Preocupa muchísimo porque está la posibilidad que el gobierno como tal, el Poder Ejecutivo, colabore, por ejemplo, en que UTE, ¿sí?, hiciera un relevamiento de los cables que están ahí, que subterráneos, que son de 5.000, y evitar un accidente. No han dado la buena voluntad. La UTE podría de repente, con gente especializada, sé que lo hacen en diferentes partes del país, el trazado, por dónde van las líneas subterráneas. Ellos hacen ese trabajo. Entonces implicaría de que el Poder Ejecutivo le solicitara a UTE que lo hiciera. Y podríamos seguir entonces haciendo las excavaciones en el 13, donde tenemos información que nos han brindado de que ahí existirían enterramientos y están paradas. Pero es un poco de buena voluntad de parte del Estado de solucionar esos problemas. Presenta Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Y es hora de salir del estudio y encontrarnos nuevamente con nuestro compañero Diego Martini para hablar de seguridad pública. Diego, ¿cómo estás? ¿Por dónde te encontrás? Así es, compañeras, nos encontramos en el Parlamento y, como decíamos, venimos tratando el tema y los homicidios que se han registrado en estos últimos días, sobre todo en la ciudad de Montevideo. Recordemos lo que fue el fin de semana con 5, que además después se sumaron a lo que pasó el día lunes. Hoy un homicidio que hubo en el penal de Libertad. Según la cuenta que hacemos, van 27 homicidios en un mes que tiene una tendencia que seguramente anda arriba de los 35. Y por este motivo ayer fue citado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con todos los directores de las seccionales de la ciudad, para trabajar sobre este tema, para hablar sobre este tema, y hubo un tirón de orejas por parte del presidente por esta situación. Y a esto le sumamos, como decíamos hace un rato,
que va a ser interpelado el ministro del Interior, esta vez en Cámara de Diputados, la semana que viene, nuevamente por esta situación, pero dentro del Partido Nacional hay cierta molestia con declaraciones del ministro que viene haciendo hace tiempo sobre seguridad y no asumiendo esta situación. Y como bien sabemos y como hemos señalado, el ministro del Interior en algún momento va a renunciar a la cartera porque se va a dedicar de lleno a la campaña política y quizá esto hasta podría ser hacia fines de año, y uno de los nombres que se maneja para sustituirlo, es uno de los nombres que no llegó, es el Nicolás Martinelli, director general de la Secretaría, propuesto por el presidente de la República, un hombre de su entera confianza. Pero vamos a ampliar esto, sobre todo esto que está pasando con los homicidios, con el diputado Sebastián Valdomir del Frente Amplio, a quien le agradecemos por estos minutos. La semana que viene va a ser la interpelación, ya estaba prevista desde hace mucho tiempo, y más con razón aún lo que han sido estos últimos días con varios homicidios. Sí, nosotros planteamos la interpelación ya a principios del mes de junio, se tomaron un mes largo ya para definir la fecha, finalmente se concretó miércoles 28 a las 10 de la mañana. Nosotros pensamos que es el momento para que el ministro dé explicaciones acerca de los planes que se están llevando adelante para frenar esta ola de muertes violentas y de homicidios que, recordemos, ya se inició el año pasado, ¿no? En el 2022 hubo en nuestro país un 25% de aumento de homicidios con respecto al 2021 y los primeros meses de este 2023 confirman esa tendencia. De hecho, una de las cosas que surgió de la reunión de ayer que tú mencionabas del presidente de la República con los jefes de las seccionales de Montevideo es que estaríamos en un empate técnico, así fue la expresión, con los homicidios del 2019. Ya eso es un cambio en cómo está tratando el gobierno este tema, porque el ministro siempre decía que estábamos más seguros que en el 2019. Ahora estamos en un empate técnico según lo que trascendió de la reunión del día de ayer, y nosotros lo que vamos a insistir es que, bueno, que se nos plantee cuáles son los planes que están impulsándose desde el Ministerio del Interior para revertir esta situación de muertes violentas y de homicidios, y además chequear cuál es el respaldo que tiene hoy el Ministro del Interior en el Parlamento y particularmente en la Cámara de Diputados. Cuando se consulte por esos planes, por ese trabajo que se realizará del Ministerio del Interior para prevenir los delitos, seguramente sea un plan distinto al que se presentó el año pasado, del que se habló el año pasado, porque evidentemente el resultado no dio. Hay una sucesión de marchas y contramarchas, de planes y de políticas, que es otro tema crucial para la interpelación. Recordemos que el ministro le llevó en mano, en el mes de mayo del año pasado, a la Torre Ejecutiva del Presidente un plan para contener los homicidios. Luego de eso ya no se habló más nada, es más, el punto fue que el senador Manini dijo que no conocía ese plan, que nunca lo habían visto. El Senado de la República interpeló al ministro, el senador Rubio, en junio del año pasado por este mismo tema, y bueno, y ahora lo que estamos atravesando son dos circunstancias. Primero, el resultado de la mesa interpartidaria, que aparentemente estaría terminando una estrategia integral de 15 o 16 medidas para incluir en la rendición de cuentas que inicia en julio, pero además ayer hablaron de otro plan para contener los homicidios. Entonces, estas marchas y contramarchas impactan claramente en las ordenanzas y en los planes operativos que desde el Ministerio del Interior se le traspasan a la Policía Nacional. Y el hecho de que sea el presidente de la República el que haya convocado directamente él a los jefes de policía es bastante extraño, ¿no? Porque para algo es el ministro el que los debe llamar, hablar, dialogar con ellos, articular políticas. Lo que vimos ayer fue que el propio presidente asumió como la vocería de esta preocupación y se puso directamente él a hablar con los diferentes jefes y comisarios de las seccionales. Para cerrar, ¿se espera que quizá en esta sesión el ministro no tenga tanto respaldo de todos los partidos de la coalición como pasó en otros momentos, sobre todo pensando en que Cabildo ya ha mostrado sus discrepancias en este tema? Bueno, ese es un tema para revelar, ¿no? Sin duda que algunos partidos del oficialismo, particularmente el que tú mencionabas, pero también otros sectores, dentro del Partido Colorado también, hablan de que no están de acuerdo con la orientación de la política de seguridad, pero luego terminan votando y apoyando al ministro. Bueno, esta es una oportunidad específica para que planteen sus discrepancias o acuerdos con cómo se está llevando adelante la política de seguridad y luego voten si apoyan o reprueban las explicaciones del ministro, porque cacarear en la previa y luego levantar la mano apoyando, ya como que no vale y no tiene mucho sentido. Esta interpelación se hace justamente para chequear también qué perspectiva le ve el gobierno para cambiar la situación que marca que la gente está más preocupada y ha colocado a la seguridad pública o a la inseguridad pública como el principal tema de preocupación de la población y al ministro Heber como el peor evaluado de todo el gabinete. Valdomir, le agradecemos por esto. Gracias a ustedes, un saludo.
Bien, volvemos al piso, compañeras, y recordemos entonces el próximo 28 de junio, miércoles de la semana próxima, desde las 10 de la mañana, comenzará esta interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Presentó Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Cambiamos de tema. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno revocó la sentencia de primera instancia que absolvía al narcotraficante Martín Mutio. Lo condenó a 15 años de cárcel y dispuso el decomiso de bienes y dinero. Recordemos que Mutio había sido imputado, acusado de traficar más de 4 toneladas de drogas hacia Alemania en 2019. Este cargamento partió desde Montevideo camuflado en transporte de soja a granel. Luego fue absuelto por la jueza Adriana Chamsarian en agosto de 2022 por entender que no había pruebas para condenarlo. La fiscal de estupefacientes que investigó el caso, Mónica Ferrero, apeló a la decisión de la jueza. A esto se sumó el trabajo de unidades centrales de Fiscalía, de litigación estratégica y de cooperación internacional. Según el dictamen al que accedió MBD Noticias, la condena por 15 años de prisión será por exportación de sustancias estupefacientes y lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes. Entre los decomisos que se realizaron hay vehículos, dinero y un inmueble mal donado. Según supo MBD Noticias, el tribunal valoró las pruebas con indicios presentados por Fiscalía que fueron desestimados por la jueza de primera instancia. Seguimos en temas judiciales, pero en otro asunto. Las víctimas del caso que investiga al senador Gustavo Penades por presuntos delitos sexuales contra menores comenzarán a dar testimonio de prueba anticipada, tal como solicitó la fiscal Alicia Gione. Sí, por el delito que podría imputarse, la justicia dispuso que comiencen estas instancias. El caso de Gustavo Penades tiene a 9 personas que declararon ser víctimas de explotación sexual por parte del senador. A su vez, también declararán 2 personas más como testigos, también por haber sido víctimas. Irán como testigos, ya que una de ellas vive en el exterior y en el otro caso el delito prescribió. Igualmente se está a la espera de los recursos presentados por los abogados de los imputados. Tanto el doctor Javier Vega como Juan Fernández Lequini presentaron recursos para conocer la identidad de las víctimas. Igualmente la jueza convocó a estas primeras instancias, que serán parte de varias audiencias para que declaren todos los denunciantes. Las víctimas declararán de forma remota y con un programa que se utiliza para proteger su identidad. En estos días, los abogados de los acusados tendrán que discutir las preguntas que se realizarán. Lo harán con la jueza Vargas. Como se trata de una declaración anticipada por el tipo de delito sexual a menores de 18 años, la declaración la tomará un funcionario del Poder Judicial que está especializado y no podrán estar presentes las partes en el mismo lugar físico, por lo que se utilizará la modalidad de cámara Gesell. Fuentes confirmaron a La Diaria y a MBD Noticias que luego de que se concreten las declaraciones anticipadas, la Fiscalía pedirá la imputación de Penades por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, algo que está previsto en el artículo 4 de la Ley 17.815, que prevé penas de entre 2 y 12 años de penitenciaría. Recordemos además que la fiscal Alicia Gione señaló que el caso podría pasar a Fiscalía de Crimen Organizado. Esto se hará si se comprueba que esto es parte de una red de explotación sexual a menores. Bueno, y abrimos el capítulo crisis hídrica de alguna manera porque el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, se pronunció en contra de rebajar la tarifa de OCE como se ha planteado por diversos actores en relación a la afectación justamente suministrada, a la afectación de la calidad del agua suministrada por este organismo. Alfi dice que si se bajan las tarifas corremos el riesgo de que la población aumente el consumo de agua que sale por la canilla. Usted lo que tiene ahora que hacer es ahorrar agua, ¿sí? Por lo tanto, lo que menos, y ahorrar agua es ahorrar agua en general, no solo, diríamos, solo el agua que uno bebe o que demás. ¿Ah? Esa no se puede ahorrar, ¿sí? Tiene que ahorrar en todo el resto. Bueno, yo no sé exactamente el porcentaje, pero es un altísimo porcentaje del agua que produce OCE que no se bebe, se usa para otros usos. Bueno, hay que racionalizar ese uso. Si usted le baja el precio, lo más seguro es que ese uso se haga más intensivo y empeore la situación. Por lo tanto, no tiene sentido. De hecho, el gobierno ataca por otro lado. Está tratando de, a los sectores más vulnerables, brindarle el agua que tiene que beber de manera gratuita en algún caso y bajando el costo en general. Nos parece una respuesta mucho más adecuada que
dejar, diríamos, dejar que incentivar el uso del agua. Bueno, y atención, porque ante un nuevo eventual aumento del sodio en el agua corriente de OCE, el médico cardiólogo Álvaro Niggemeier alertó que consumirla sería inadecuado e implicaría un riesgo para la salud pública. Sí, el especialista dijo que aumentar el consumo de sal incide en la morbilidad y la mortalidad. El médico explicó que el consumo de sal impacta en toda la población, no solo en aquellas que sufren hipertensión, ya que el aumento de ingesta aumenta las enfermedades crónicas no transmisibles. El aumentar la sal en toda la población va a tener importantes aumentos en la morbilidad y en la mortalidad. Y eso hay que medirlo en lo que es el tiempo en el que se somete a la población a esa ingesta. No es lo mismo un periodo corto, como se había planteado la otra vez, que un tiempo prolongado, que puede ser de varios meses, y la cantidad de sal. El año pasado, según datos, según fuentes oficiales, el agua, digamos, cuando llovía y era pura, tenía unos 20 miligramos de sodio por litro. Ya en enero se aumentó casi 10 veces a 200 miligramos. Y hace un mes más o menos se aumentó hasta 450 miligramos, lo cual es un aumento, digamos, ya la población viene sometida a un aporte importante de sal. Si el consumo recomendado es de 5 gramos de sal por día, ahí hay que decir, bueno, cuánto tienen los alimentos ya incorporados en su sal. Y si consumimos 2 litros de agua con esa cantidad de sal, ya estamos en el tope. Eso sería inadecuado para el consumo y de riesgo para la salud pública. Y seguimos en tema porque la Academia Nacional de Ciencias considera que tanto el proyecto Neptuno como el de la represa Casupá tendrían limitaciones similares ante una crisis hídrica como la que estamos atravesando. Proponen la construcción de una planta potabilizadora con capacidad para más de 70% del suministro a la red metropolitana en la zona de la construcción del embalse de Casupá para asistir regularmente a aguas corrientes. Los altos costos de potabilización y el transporte son algunas de las limitaciones del proyecto Neptuno, según la Academia de Ciencias. No cumpliría la regla de oro, ya que no llega a ese 70% de suministro de agua a la red metropolitana. También es sensible al déficit hídrico, ya que hay eventos de salinidad planteados por varios autores y también por el estudio de factibilidad, que pueden durar más de 3 meses o 2 meses. Floraciones de cianobacterias, como les mostraba, muy frecuentes a través de este artículo que publicamos. Una soberanía limitada en la cuenca, ya que ahí pueden haber accidentes, tendencias de contaminación, un emisario subacuático que va a tener la ciudad de Buenos Aires, que también podría de alguna u otra manera afectar la calidad de agua del Río de la Plata. El póldero, la reserva, con un volumen limitado para 80 días, suministrando un 23% a la red metropolitana. La dependencia de aguas corrientes es uno de los principales cuestionamientos al proyecto Casupá por parte de la institución. Por ejemplo, la dependencia de aguas corrientes tampoco cumple la regla de oro. Seguimos dependiendo de una sola planta potabilizadora principal, ¿no? Suministra agua bruta por vía fluvial. Hay una pérdida muy significativa en el canal fluvial y la pérdida también por la presa de aguas corrientes. Se desperdicia mucha agua que acumula ese embalse. Es afectado por el déficit hídrico también. Hay un impacto ambiental muy significativo, es decir, la creación de un embalse en el territorio y en una cuenca implica un impacto muy grande por la inundación del monte nativo, fragmentación fluvial, etcétera, ¿no? Y posible eutrofización del propio embalse. La Academia de Ciencias propone la construcción de una planta potabilizadora con capacidad para más del 70% del suministro a la red metropolitana en la zona de la construcción del embalse de Casupá, con tuberías para asistir regularmente a la planta de aguas corrientes. Además, plantea la necesidad de reducir pérdidas de agua en la red de OCE y la posibilidad de tener más fuentes adicionales, es decir, subterráneas. Se registró una nueva agresión en el transporte público colectivo y de eso nos va a estar hablando Martín Duarte, nuestro compañero que está con invitado. ¿Cómo estás, Martín?
Así es, Mariana. Bueno, como decíamos hoy en el arranque de MB Noticias, en la jornada de ayer fue agredido nuevamente un funcionario del transporte, un chofer de la empresa Coet, que en una discusión con un usuario derivó en una pelea y una agresión con una tenaza que le provocó fractura en el cráneo, en este caso al chofer de la unidad. Esto se suma a lo que fue una rapiña del pasado domingo, donde bueno, también fue agredido con un objeto cortante el trabajador. Esto llevó a que en la jornada de hoy se movilizaran los funcionarios de ASCOT, nucleado en el sindicato de las cooperativas de transporte, y dejaran una nota tanto en la Intendencia como en Torre Ejecutiva. Le agradecemos estos minutos a Miguel Marrero, justamente delegado de ASCOT, para estar hablando de lo que ha sucedido, estos hechos de violencia que no solamente son estos dos públicos, sino, me decía fuera del aire, se suscitan prácticamente a diario de distinta entidad, ¿no? Sí, buenas noches. ¿Es así? Nosotros sabemos que hay un marco de violencia en la sociedad que también llega al transporte. Los trabajadores de transporte y los usuarios, lamentablemente, estamos siendo víctimas de distintos episodios de violencia, que a veces son rapiñas o intentos de rapiña, pero también pedreas, agresiones de todo tipo. Y como en el caso del compañero que le pasó ayer, una discusión por un boleto a cobrar, que deriva en un compañero que hoy está internado todavía en el Banco de Seguros, recuperándose con una fractura. Y ese tipo de hechos lamentablemente se reiteran. Entonces, en el día de hoy lo que intentamos fue movilizar, poner un poco en la opinión pública la iniciativa de generar un ámbito donde se puedan buscar algunas acciones concretas que estimulen una sana convivencia a bordo del ómnibus. Es una manera de intentar poner un granito de arena para lo que debería ser un mejor diálogo, una mejor convivencia en toda la sociedad. Me decías que el pasado lunes tuvieron una reunión con el Ministerio del Interior, que están buscando también un ámbito con la Intendencia, justamente para hacer qué tipo de reclamos, qué tipo de planteo lleva el sindicato a la hora de generar más seguridad para los trabajadores. Diferentes iniciativas, algunas concretas. Por ejemplo, al Ministerio del Interior le planteábamos que debe mejorar aún más los patrullajes que existen, pero siempre estamos con aquello de que cuando una zona se complica, ponemos todas las baterías en ese lugar y poco se destapa el resto de los lugares, ¿no? También que faltan efectivos, particularmente en lo que es el servicio de bus seguro, que es un servicio bueno, pero que siempre tiene menos policías de los que nosotros entendemos que debería. Y eso lo reconocen las autoridades, ahí hay un problema presupuestal seguramente, ¿no? También pensamos que se puede ayudar de distintos lugares. En algunos lugares hay medidas concretas que ayudan a la seguridad. También hay una comisión a nivel de la Intendencia de Montevideo para mejorar iluminación, paradas, en algunos casos recorridos, particularmente en las horas más complicadas, en las horas de la noche, ¿no? Sobre todo en los barrios periféricos, donde muchas veces son los trabajadores los que más necesitan el transporte. Nosotros entendemos que el transporte es un servicio a la población básicamente, además de ser nuestro trabajo, y que cuando cuidamos el transporte también estamos generando derecho a la movilidad de la población. Por eso es como un bien muy, muy importante. Buscamos la forma de mantener siempre el servicio, en condiciones que a veces no son las mejores. Y particularmente estos hechos de violencia nos están complicando enormemente. También hay una falta de cámaras, por ejemplo, como elemento disuasivo en unidades. Sabemos que algunas empresas han hecho una apuesta importante, pero es un tema a trabajar todavía como elemento disuasivo. Sí, sin duda. La Intendencia de Montevideo está generando algunos proyectos que todavía no se han concretado. Las empresas están algunas omisas en ese aspecto y queremos que se avance, que el sistema avance fuertemente. No porque nos guste una cámara o nos guste estar con una cámara arriba a las 8 horas de trabajo, sino porque entendemos que es un elemento importante de disuasión para posibles delincuentes y además que facilita el trabajo de la policía y eventualmente de la fiscalía ante un delito, ¿no? Bien, por último, en los próximos días está previsto algún tipo de actividad, ya sea a nivel de movilización o de reuniones que tengan pactadas o pedidos de reuniones. No, a partir de la iniciativa de hoy, que como bien decías, nosotros queremos generar este ámbito, quedamos de convocar a usuarios, a empresas, a los trabajadores de la prensa, que es una labor muy importante la que hacen en este aspecto,
y a todos los organismos públicos a participar de ese ámbito y ver qué iniciativas concretas se generan en ese sentido. Bien, te agradecemos mucho, Miguel, estos minutos. Bueno, Miguel Marrero, delegado de ASCOT, haciendo un resumen de los hechos ocurridos en los últimos días y en particular lo que fue la movilización de hoy que tuvo en la Intendencia y en Torre Ejecutiva, un despliegue de varias unidades de ómnibus que bueno, estaban también tratando de visibilizar estos hechos de los últimos días. Muchas gracias, Martín. Y vamos a otro asunto. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que van a convocar al Consejo Superior Tripartito para el próximo jueves a las 11 horas para dar a conocer los lineamientos de cara a la 10ª ronda de consejos de salarios. Mieres se comprometió a garantizar la recuperación salarial para todos los trabajadores. Luego de 2 años de pérdida de salario real, el gobierno prometió para 2023 la recuperación salarial para el sector privado, que implica a más de 600.000 trabajadores. Los sectores con mayor pérdida son el servicio doméstico, sector rural, comercio, restaurantes y hoteles. El compromiso del gobierno de completar la recuperación salarial en esta ronda se va a cumplir, o sea que las pautas van a tener un componente vinculado justamente a la necesidad de recuperación. La situación de los distintos sectores de actividad es muy heterogénea. Hay sectores de actividad que nunca tuvieron pérdida, hay otros que tuvieron pérdida pero ya han recuperado y hay otros, la mayoría, que todavía arrastran una pérdida pendiente que está en el orden entre el 1 y el 2%. Ese es un poco el cálculo que tenemos hecho nosotros. Nosotros hemos analizado la situación mesa por mesa para determinar cuál es el punto de partida en la negociación. En cuanto al sector público, el ministro dijo que se está cumpliendo con el cronograma de recuperación salarial desde la firma del convenio en 2022 con COFE y con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Seguimos en temas vinculados al trabajo porque el senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, dijo luego de la comparecencia del ministro que no se habló de un tratamiento diferencial para los salarios más sumergidos. Señaló también que esperan la proyección de la inflación del gobierno para tener los números finos de las próximas negociaciones colectivas. El compromiso aparentemente del Poder Ejecutivo es llegar a un incremento, o por lo menos recuperación salarial, a julio de 2020 en la próxima ronda de Consejo Salarial. Aparentemente no habría, o por lo menos todavía no nos adelantó si habría algún tratamiento diferencial para los salarios más sumergidos, ni tampoco criterios de productividad de parte del Poder Ejecutivo para la ronda salarial. Así que por ahora es lo que nos han informado. Creo ¿Se va satisfecho con las explicaciones del ministro, con los anuncios? Bueno, fue bastante reservado las informaciones que nos pudo dar. Entendemos que también en los ámbitos correspondientes donde se tiene que brindar esta información, en el Consejo Superior Tripartito y en los ámbitos que se están negociando. Pero bueno, estamos en un compás de espera para conocer sobre todo qué números finos se van a presentar, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la proyección de inflación que hace el gobierno en los próximos años, que va a ser también parte de la pauta para poder negociar en las mesas de negociación colectiva. Bueno, justamente por la negociación colectiva se movilizó el Sindicato de la Construcción en todo el país. Sí, Daniel Diverio, quien es el presidente del ZUNCA, dijo a MBD Noticias que los convenios firmados en los consejos de salarios deben contemplar las aspiraciones de los trabajadores. Hoy los trabajadores de la construcción de todo el país, porque hay compañeros y compañeras de todos los departamentos, nos estamos movilizando reclamando de realmente que se instale la negociación colectiva como tiene que ser. Nuestro convenio terminó el 1 de abril y desde ahí no tuvimos noticias. Hemos sido convocados 3 veces al ministerio, pero las pautas salariales, que son lo que marcan el ajuste salarial, no la ubicó todavía Economía. Y en segundo lugar, las cámaras empresariales hasta ahora han dado respuestas por lo menos suficientes a lo que es nuestra plataforma. Entonces, en consecuencia, venimos movilizados ya hace el mes pasado, movilizamos por departamento, movilizamos por zona. Hoy es una movilización a nivel nacional y en esta movilización definiremos cuál es el plan de acción a seguir para lograr un objetivo de tener un convenio colectivo que contemple las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras de la construcción.
Una delegación del sindicato de ANCAP y también del Zunca se reunieron en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou, también con el ministro de Industria Omar Paganini, entre otras autoridades, por la asociación con privados para la producción de Portland y cal. Natalia Bello, presidenta de FANCAP, señaló que el asunto debe pasar necesariamente por una discusión parlamentaria. Nosotros hicimos dos planteos bien claros. Primero, que se retire la licitación del Portland. Ustedes, como sabrán, los argumentos nuestros son que es anticonstitucional. Entendemos que la entrega de un recurso natural por entre 40 y 100 años debe tener una amplia discusión a nivel parlamentario. También entendemos que a hojas vistas de lo que es hoy el pliego no se garantiza ni los puestos de trabajo ni las inversiones. Entendemos de que es posible que esas inversiones las lleve adelante el Estado. Y fue eso lo que vinimos a plantear. Y un segundo planteo en cuanto a lo que es la seguridad de los puestos laborales que se planteó, que no se ve reflejada en el pliego. El futuro del Portland estatal debe de pasar por el Parlamento. No obtuvimos una respuesta clara en cuanto a esto, quedaron en contestarnos y bueno, realmente estamos muy expectantes respecto a lo que nos responde. ¿Manejó algún plazo, alguna fecha para esa respuesta? No nos dieron ninguna fecha. Nosotros entendemos de que es urgente esa respuesta porque el tiempo de los trabajadores también es urgente. El 19 de julio se cierra este pliego y hay mucha incertidumbre de parte de las y los trabajadores sobre qué es lo que va a suceder el año que viene. Estamos hablando de departamentos clave en cuanto a desempleo, estamos hablando de Paysandú y Minas. Realmente el componente de la economía departamental que tiene ANCAP en esos departamentos es muy importante. Bueno, les contamos que la jueza María Elena Maynard aceptó el pedido de archivo presentado por el fiscal Luis Pacheco por las denuncias contra ex autoridades de UTE y ANCAP. Estas denuncias se basaron en supuestas irregularidades en la conformación de Gas Sayago. En el fallo al que accedió MBD Noticias, la jueza Maynard aceptó el pedido de archivo y no hacer lugar a la recepción de la prueba testimonial solicitada por el representante de ANCAP. En julio de 2021 se presentó la denuncia por supuestas irregularidades en la conformación de la regasificadora. El abogado de UTE, Jorge Barrera, dijo que fue un perjuicio económico grave para el Estado con fondos públicos que se podrían haber interrumpido. Por el caso declararon varios ex jerarcas como Marta Jara, exgerenta de Gas Sayago, y Raúl Sendic, el expresidente de ANCAP. El archivo de la causa fue presentado por el fiscal Luis Pacheco el 23 de mayo y tras determinar que no existían elementos que justificaran un reproche penal. Informó que esta decisión se basó en falta de pruebas que demostraron actos arbitrarios o contrarios a las normas por parte de los funcionarios públicos investigados, así como la ausencia de una intención deliberada de causar perjuicio a la administración o a los particulares. Hoy es jueves, por eso recibimos al economista Germán de Agosto. Bienvenido. Muchas gracias, Nati. ¿Cómo andás? Bien. Y hoy vamos a hablar de este gran tema que a algunos alivia y a otros preocupa bastante, que es el descenso del dólar permanente. Hoy, por ejemplo. Hoy sí, efectivamente. Hoy fue la caída número 11. De alguna manera acá vemos lo que es la evolución del tipo de cambio desde enero de 2022, que es cuando empieza a caer. Si lo fragmentamos por año, tenemos una caída del 10% durante el año pasado y una caída de casi 6% en lo que va de este año. Luego de estas, fíjate cómo vienen los últimos tramitos, esos son los 11 días consecutivos que lleva la cotización, que hoy está en el entorno de 37,8 interbancario, que no es lo mismo que vemos después en el cambio, porque en el cambio lo que ves es la ganancia del cambio a la venta y a la compra. Este es el interbancario y es la referencia, ¿sí? Y este es el nivel más bajo desde febrero de 2020, es decir, antes de que el dólar pegara el salto producto de la irrupción de la pandemia. De la pandemia, bien. ¿Sí? O sea que un 15% desde inicios de 2022 hasta Entonces, si agarramos todo este periodo, nos da una caída de más del 15%. ¿Sí? Y es importante notar que el año pasado lo particular que tuvo la trayectoria del dólar en nuestro país fue que fue a contrapelo del mundo. Exacto. ¿Sí? En el mundo iba para otro lado las monedas y acá justamente íbamos en el sentido contrario. Ahí porque se empieza... en la pandemia sucedió que... Todas las monedas se debilitaron, Exacto. pero después empezó justamente un proceso distinto. Pero acá no. Sí, pero acá no, acá fuimos a contrapelo. Eso pasó en el 2022. En el 2023, ahora el dólar se está debilitando en el mundo. ¿Sí? Y acá también en nuestro país. ¿Sí? Es decir, este año vamos con la tendencia global, pero el año pasado fuimos en el sentido contrario. ¿Sí? En términos acumulados nos da una caída del 15%
del tipo de cambio nominal, es decir, la paridad contra el dólar. ¿Eso quiere decir que el peso uruguayo está más fuerte? Claro, que el peso uruguayo se está fortaleciendo, efectivamente. ¿Sí? Cada vez tenemos que dar menos pesos por un dólar. Bien. ¿Esto cómo impacta en los precios? Porque de alguna forma esto sí impacta en la inflación, ya lo hemos hablado. Exacto, ¿no? ahora vamos a ver dos situaciones, vamos a ver las dos caras de alguna manera. En la siguiente placa acá lo que vemos es qué tan caro está Uruguay. Estos fueron datos que presentó el CERES ayer en el desayuno que hizo, donde alertó que la economía está entrampada justamente en el atraso cambiario. Y la foto que mostró justamente tiene que ver con lo que estamos viendo acá. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Qué tan caro está nuestra economía en relación a un promedio histórico. ¿Sí? Tenemos en blanco qué tan caro estamos con nuestros socios comerciales. En verde tenemos qué tan caro estamos con nuestras economías competidoras en materia de bienes. ¿Sí? Es decir, nuestro acceso a mercados junto a terceros que también competimos allí. Y lo mismo pasa con la celeste, simplemente que estamos viendo economías competidoras pero con servicios. Y si te fijas, estamos casi que más del 20% caros en relación a todas las referencias que tomemos. Obviamente la que siempre nos llama la atención y es la que hemos ido analizando por todos los problemas que genera la frontera, es Argentina. Estamos 60% más caros de lo que hemos estado en las últimas décadas. Pero cuando lo extendemos vemos que es un problema generalizado y que justamente empieza a dar cuenta de un problema más estructural que empieza a meterse también en una zona más problemática para el gobierno. Esto es lo que señalan como gran preocupación desde la Unión de Exportadores. Esto es lo que está atrás, justamente de todos los reclamos que se han venido incrementando en los últimos meses, justamente en particular de la Unión de Exportadoras, de la ARU y de otras gremiales vinculadas justamente al sector exportador que enfrentan un panorama cada vez más complejo cuando salen a vender sus productos al mercado. Bien, pero esto tiene otra cara. Y esto tiene otra cara que es lo que vamos a ver en la tercera placa, es esta placa, ahora la explicamos, pero de alguna manera esto lo podemos enrabar con lo que comentaba Mieres, en relación a las posibilidades justamente de cumplir con ese compromiso de recomposición salarial, para lo cual la inflación es una variable central y lo va a hacer en términos de lo que puede ser la conflictividad de cara a la presentación de esos lineamientos que vienen atrasados. Entonces, dicho ese marco, este gráfico lo que está representando es, en blanco es la inflación. La inflación tradicional, el promedio. Y en verde lo que hacemos es agarrar los productos. Hay que recordar siempre que la inflación es la variación del índice de precios al consumo. Y el índice de precios al consumo es justamente un índice que refleja la evolución de una canasta de bienes que consume una familia tipo. Y adentro de esa canasta hay más de 300 productos. Y hay algunos de esos productos que son sensibles a lo que pasa con el tipo de cambio. Ya sea porque importamos cosas o porque exportamos cosas. Entonces lo que vemos en verde es justamente la inflación de esos productos cuyo precio es sensible al dólar. Entonces, haciendo un paso para atrás, fíjate que en marzo de 2020 es cuando acá en Uruguay salta el dólar. Pasa de 38 pesos a 46 pesos, cuando viene la pandemia. Al otro mes lo que tenemos es cómo sube la inflación. Fíjate cómo sube la inflación en general y en particular sube la inflación de los productos que son sensibles al dólar. Pero ahora si vamos para acá, justamente lo que tenemos es la moderación que hemos tenido en la inflación, esa caída que tiene la inflación, hoy está en 7,1%, pero de alguna manera, ¿qué es lo que está detrás? Parcialmente el tipo de cambio. Porque justamente fíjate lo que pasa con el precio de los productos que son sensibles al tipo de cambio. Cae. De hecho, la inflación transable, se llama transable porque justamente recoge la evolución de los precios de productos que transamos con el resto del mundo, está en 4,5. Entonces, esto nos lleva a este dilema. Si el dólar sube para corregir la situación y atender los reclamos del sector exportador, ¿qué es lo que va a subir? La inflación. ¿Cuánto va a subir? Por ejemplo, este ejercicio lo presentó el CERES. Por ejemplo, si pensamos que el dólar salta del nivel actual, 37,8 a 42,7, es decir, un 12% más o menos, y eso corrige como la mitad del problema que tenemos, la inflación va a acompañarlo al mes siguiente y se va a ubicar cerca del 9. Y los sueldos van a rendir cada vez menos. Y después viene la secuencia, es una inflación más alta, es un poder de compra más bajo. Y un poder de compra más bajo en este contexto es mayor conflictividad y mayor riesgo de ese compromiso que justamente destacaba Mieres de poder cumplir con la recomposición que analizamos justamente el martes pasado. O sea, parecería que el gobierno se sigue tiene dos objetivos que no son compatibles. Ahí está, exacto. O sea, hay que tomar atiende los reclamos de competitividad, atiende el frente de la competitividad, y eso va a tener un costo en materia de inflación y por ende de poder de compra y por ende de compromisos y por ende desde el punto de vista de la economía política una situación complicada, o de alguna manera deja que efectivamente esto siga ayudando en el frente de la inflación y está más cerca de cumplir con ese compromiso. Las dos cosas al mismo tiempo difícilmente las puede hacer. Entonces está como en un dilema de política económica. Esta situación actual tiene detrás una intervención
por parte Bueno, eso es parte de lo que se ha reclamado, no hay una intervención de la compra en el mercado cambiario y eso es parte de lo que reclaman justamente las gremiales, no podemos dejar que este problema se convierta en un problema mayor porque ya es un problema gravísimo, estos son los términos en los que se expresa hoy la Unión de Exportadores, por ejemplo, ¿sí? Pero todavía no está sobre la mesa ese tipo de intervenciones. ¿Qué pasa con los empresarios? Y bueno, ahora en la última placa tenemos justamente otro reflejo u otra manifestación. En este caso ya estamos pensando en los empresarios de medianas y pequeñas empresas instaladas en Uruguay. Esta es la encuesta de la consultora Exante, que la hemos analizado en otras oportunidades. Y lo que estamos recogiendo acá es la evaluación de los empresarios en torno a distintas dimensiones del gobierno, ¿sí? Recorremos y vemos que tiene una alta aprobación en materia de promoción a la inversión, crecimiento, situación fiscal. Y así vamos recorriendo, ¿sí? Y la última, donde está empatado, porque tiene un 30% de desaprobación o de mala evaluación mala de su gestión, es justamente en el tema de la competitividad. O sea que de alguna manera es parte también del reclamo empresarial, lo cual deja en esta situación compleja donde no puede atender esos dos objetivos a la vez. El compromiso de recomposición salarial y la solución de los problemas y reclamos del sector, ¿sí? De alguna manera ya habían ido reclamando desde hace... Ahora, nos acercamos estamos en un año preelectoral, nos acercamos al año electoral en sí, obviamente la inflación, lo que rinda el salario de los trabajadores es muy impactante a la hora de elegir un candidato, seguramente tiene mucho que ver con este camino. Totalmente, eso es justamente el peso, la incidencia que tiene lo que se conoce como la economía política, como el entorno político en determinados momentos, en particular en años preelectorales, ¿sí? O en el ciclo electoral, afecta la gestión de las dimensiones macroeconómicas, ¿sí? O sea que, de alguna manera, pensando en que estamos en las puertas de los próximos lineamientos de la ronda de negociación colectiva y que el compromiso de inflación en los lineamientos pasados no se cumplió y eso llevó a la pérdida de poder adquisitivo, lo deja en una situación bastante compleja desde el punto de vista que reclamos atienda. Bien, bueno, muchas gracias, Germán, clarísimo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes. Sí, bueno, y ya sigue Mariana con más información. Así es, le damos paso rápidamente a nuestra compañera Macarena Vico desde el móvil, que se encuentra con entrevistado. Tema, algo ya adelantaste, Macarena, derechos humanos, pasado reciente. Sí, así es, Mari. Estamos en la Facultad de Derecho porque ahora voy a presentar a nuestro entrevistado, pero recordarles lo que anunciábamos, que hubo novedades respecto a una petición del proyecto Cruzar, que hizo un recurso de amparo contra el Ministerio de Defensa y el Ejército para dar con el paradero de un documento que fue el insumo para elaborar el documento que luego dos ex generales le dieron a Bertolotti, quien luego elaboró este documento para Tabaré Vázquez sobre los detenidos desaparecidos y su paradero. Justamente estamos con Juan Cereta, abogado de Cruzar, que fue tras la negativa del Ministerio de Defensa por no encontrar este documento al que ustedes están recurriendo. ¿Qué respuestas hubo por parte de la justicia? Bueno, hoy tuvimos audiencia donde el juez nos citó a las dos partes, al Ministerio de Defensa y a nosotros. Lo último que teníamos era esa nota que había presentado el Ministerio de Defensa diciendo que no había sido posible encontrar el documento. Naturalmente a nosotros eso no nos satisface, nosotros seguimos en la búsqueda para encontrar ese documento que para nosotros puede tener información muy valiosa sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Y le planteamos al juez que no nos satisfacía esa respuesta. Y pedimos otras medidas, pedimos pruebas para poder llegar a ese documento. Entre esas pruebas pedimos al propio ministerio que se le intimara al propio ministerio entregar los números de expediente donde ese documento estaba anexado, los movimientos del expediente, las órdenes que se dieron respecto a ese documento, que todo eso tiene que estar registrado, o sea, el documento no desaparece sin ningún registro al respecto. Eso se le intimó, el juez hizo lugar y le intimó al Ministerio de Defensa a dar esa información, veremos qué puede dar el Ministerio y qué no. Y por otro lado, decidimos también pedir que se citara a declarar a una serie de militares que han mencionado el documento, bueno, entre ellos el último comandante, actual comandante en jefe, porque es el responsable de dar la respuesta, pero también a otros comandantes en jefe que hubo antes, entre ellos el general Bertolotti, que fue quien ordenó hacer este documento, el general Díaz, que fue quien lo elaboró junto con el general Barneix, y otros militares que en distintas ocasiones, en distintos expedientes y tribunales de honor mencionan la existencia de este documento. Entonces, nuestro pedido fue que se lo citara para que concurrieran al juzgado y nosotros podamos hacerle preguntas sobre qué pasó con este documento. Bien, ¿qué contiene este documento? Ese documento es el insumo que utilizó el general Bertolotti para elaborar él su informe a pedido del presidente Vázquez.
Nosotros entendemos, por lo que surge de las declaraciones de Bertolotti y del propio informe de Bertolotti, que allí se les pidió a 2 generales de su confianza, que eran en ese caso Díaz y Barneix, una consolidación, digamos, de toda la información que tenía el Ejército sobre los detenidos desaparecidos en los que había operativos del Ejército. Es un informe que tiene que contener el detalle de cada uno de los desaparecidos en los que intervino el Ejército, y eso debería tener la información desde su detención hasta las medidas que se tomaron luego de su detención y posiblemente hasta el destino, hasta su desaparición, digamos. ¿De qué militares se espera como obtener mayor información? Bueno, veremos qué voluntad hay y qué cosas nosotros podemos obtener de esta declaración, pero está claro que quien tuvo en sus manos ese documento, que fue el comandante jefe Bertolotti, tiene que saber, que el general Díaz, que fue quien lo elaboró, tiene que saber, y que el resto de los militares que también citamos, alguna información sobre el documento tienen que tener. Todo esto también en el marco de que no se instruyó, a pesar de que se dice que el documento no se encuentra, no se instruyó ninguna investigación administrativa para encontrarlo. O sea, simplemente se dio la orden de buscarlo, pero después parece que no hay nadie responsable en el Ejército si se pierde un documento de esta envergadura. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, en este caso con las declaraciones testimoniales y pidiendo más información, y este no va a ser el único documento tampoco que vamos a pedir. Vamos a seguir hasta que podamos encontrar la información que sabemos que está en manos de los militares y que queremos que la entreguen. Por último, bien breve, también habían solicitado que se citara a Manini Ríos, ex comandante en jefe. ¿Cuál fue la respuesta y por qué entiende que se negó? Bueno, sí, nosotros lo habíamos incluido dentro de los testigos que pedíamos su citación, porque fue comandante en jefe entre 2015 y 2019, pero bueno, el juez en este caso entendió que no había ningún elemento documental que vinculara a la elaboración o a la tenencia de este documento con el senador Manini Ríos, por lo tanto no nos hizo lugar a su convocatoria a declarar como testigo. Bien, Juan, muchísimas gracias por estos minutos para MB de Noticias. Compañeros, bueno, vamos a estar siguiendo de cerca el tema de la citación de estos militares respecto al paradero de los detenidos desaparecidos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos desde Brasil, donde hoy se llevó a cabo la primera instancia de un juicio que va a llevar varios días, en principio, al expresidente Jair Bolsonaro. Esto está vinculado a una investigación que tiene que ver con el desprestigio del sistema electoral que impulsó Bolsonaro durante su campaña electoral, particularmente con un hecho en el cual convocó a distintos embajadores y representantes extranjeros en su país para darle a entender que no eran confiables las urnas electrónicas con las que se llevaron a cabo los comicios. Abuso de poder, desprestigio del sistema electoral, son algunos de los elementos que se le están achacando a Bolsonaro, que además tiene otras causas abiertas. La primera sesión de las 3 que conformarán el proceso fue abierta por el juez Benedito González con una detallada presentación de las circunstancias que llevaron a Bolsonaro al banquillo, formuladas por el Partido Democrático Laborista, que acusa al exmandatario de abusar de su posición como jefe de Estado para promover su candidatura y mantener una dura campaña de descrédito contra la propia justicia electoral y las instituciones democráticas durante el proceso que llevó a los comicios que ganó Lula da Silva. Uno de los puntos centrales de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó en la residencia oficial de la presidencia con medio centenar de embajadores extranjeros el 18 de julio de 2022 para descalificar el sistema electoral y la propia democracia, y que ordenó que fuera transmitido por la televisión pública, donde aseguró sin pruebas que buscaba corregir fallas del sistema de urnas electrónicas vigente con la participación de las Fuerzas Armadas. El Tribunal Supremo Electoral, que si halla culpable a Bolsonaro puede despojarlo de sus derechos políticos durante 8 años, ha reservado 3 audiencias para este caso, por lo que la sentencia sería dictada la semana próxima, aunque en medios jurídicos se baraja la posibilidad de que algún magistrado solicite más tiempo para analizar el caso, lo cual podría prorrogar la decisión por un plazo máximo de 60 días. Bolsonaro, que se encuentra también inmerso en otras causas judiciales que podrían comprometer su futuro político, defendió su inocencia y criticó al Supremo Tribunal Electoral, a quien acusa de usurpar poderes al Congreso, y prefirió seguir la sesión a distancia, ya que se encuentra en la ciudad de Porto Alegre, donde cumple diversas actividades políticas.
La escalada de violencia en Oriente Medio no se detiene y los intercambios de ataques entre palestinos e israelíes tampoco. De hecho, Israel atacó en forma aérea por primera vez desde el 2006 en Cisjordania, utilizando drones, una zona habitada por palestinos, luego de que se produjera precisamente una serie de incidentes tras la muerte de 4 israelíes a manos de milicias de Hamás en la Cisjordania ocupada, lo cual abre un nuevo escenario de guerra entre palestinos e israelíes. La situación sigue siendo muy compleja y se espera, por lo menos, que se siga incrementando en la medida en que el gobierno israelí no cambie su política de asentamientos en territorio de Cisjordania y además porque esa zona de Cisjordania se ha visto también marcada por la presencia de militantes tanto de Hamás como de la Yihad Islámica. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo a los periodistas que esta escalada y esta situación protegida por parte del actual gobierno israelí da luz verde a los colonos terroristas para hacer lo que han estado haciendo, que es algo que todos condenamos en los términos más duros, según manifestó, tras mantener un encuentro con la presidencia del Consejo de Seguridad que este mes ocupa Emiratos Árabes Unidos. Al menos un palestino murió y una docena resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, cuando cientos de colonos israelíes atacaron ayer el pueblo israelí de Turmusaya, después de una agresión similar en la noche del martes en Huawara, en el centro y norte de Cisjordania, respectivamente, donde centenares de vehículos y casas palestinas fueron incendiadas en agresiones que se produjeron después de la muerte de 4 colonos israelíes en un ataque reivindicado por el grupo palestino Hamás en un asentamiento israelí en Cisjordania. La región ocupada vive su mayor pico de violencia desde la segunda intifada, con 137 palestinos muertos en lo que va del año, muchos milicianos de grupos armados, pero también civiles, incluyendo 23 menores, la mayoría en enfrentamientos armados con tropas israelíes que han intensificado sus redadas en la zona. Cisjordania asiste a una proliferación de nuevos grupos armados palestinos que han multiplicado el número de ataques contra israelíes, que han dejado 25 muertos, la mayoría colonos y 5 de ellos menores, víctimas de ataques de los grupos radicales palestinos. Y finalmente el destino del submarino que trataba de llegar al Titanic fue el peor. Así lo ha confirmado la Guardia Costera de Estados Unidos, que encontró restos que pertenecerían justamente al sumergible Titán, en el cual 5 personas estaban recorriendo, como se hacía habitualmente, las zonas que rodean al barco. Hace unos días se habían escuchado algunos ruidos que finalmente no tenían nada que ver con la posibilidad de que estuvieran vivas todavía estas personas, y se habla de una implosión catastrófica, el motivo por el cual esta nave quedó bajo el mar. En una rueda de prensa, el primer comandante del distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, John Mauger, señaló que los equipos de rescate consideran que las 5 personas a bordo del submarino Titán desaparecido desde el pasado domingo en el Atlántico Norte han fallecido debido a una posible implosión. Las declaraciones se produjeron luego de que los expertos indicaran que los escombros hallados horas antes en el área de búsqueda pertenecerían al sumergible y las autoridades comenzaron a desmovilizar al personal médico y 9 embarcaciones involucradas en la búsqueda de la nave. Los restos descubiertos por el sumergible robótico del servicio a una profundidad de unos 3.800 metros incluyen el cono de la popa y partes de la cámara de presión de la nave, y los mismos se encontraban a unos 500 metros de la proa del Titanic, lo que, según Mauger, demostraría que los escombros están relacionados con una implosión catastrófica del vehículo. La detección de ruidos submarinos el martes y miércoles con ayuda de boyas sonares desplegadas por una aeronave canadiense ofrecieron esperanzas de que los 5 tripulantes a bordo podrían haber estado vivos tratando de pedir auxilio golpeando el casco, aunque los funcionarios advirtieron que los sonidos podrían haber sido de una índole diferente. El submarino Titán perdió el contacto con su buque nodriza Polar Prince el pasado domingo, alrededor de 1 hora y 45 minutos después del inicio de la inmersión, a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. De esta manera completamos el primer tramo de MBD Noticias. Quédense con nosotros que enseguida volvemos. Bueno, ya volvemos.
y les contamos que este sábado 24 de junio, en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, será el estreno de La Gallina, basada en el cuento de Horacio Quiroga, La gallina degollada. Promete, la verdad. Sí, claro, un cuento que marca. Sí, y mucho. Bueno, es la primera obra de teatro, además, dirigida por el uruguayo Adrián Caetano, reconocido director de TV, de cine y también guionista. Caetano es uruguayo y uno de los directores de cine y series más importantes en Argentina desde hace décadas. Durante la pandemia retornó a vivir a Uruguay, donde concretó su último largometraje, Togo, el primero que filmó íntegramente en el país. Ahora llega su primera dirección de una obra de teatro, la que también se concreta en Uruguay. En diálogo con MVD Noticias, Caetano explicó las diferencias entre la dirección en cine y en teatro. Que no cambia en realidad, ¿no? Cambia todo. O sea, hay una cosa como mucho más viva que en el cine, aunque parezca mentira, digamos. El cine tiene más herramientas para manipular, si se quiere, al espectador, y el teatro tiene una verdad que no deja lugar a error. Yo estoy viendo eso, como que me cansa un poco más, me cansa bien, o sea, demanda mucha más atención, mucho más trabajo y el trabajo con los actores es fundamental. Y después te tenés que ir acostumbrando a que no sale dos veces igual la cosa, ¿viste? Vos ves las películas no cambian, las películas siempre son iguales. Y acá ves un ensayo y ves otro y siempre son diferentes y aparecen cosas buenas, aparecen cosas nuevas. Yo lo que descubrí acá es eso. Primero, una libertad enorme dentro del marco de lo que es el teatro, obvio. Y eso siempre es entretenido, siempre es divertido. A mí la parte que más me gusta de este trabajo es lo lúdico y acá en el teatro lo encontré. Ahora hay que ver si las cosas salen bien y si estoy a la altura de las circunstancias. Todo parece indicar que la obra va a estar buenísima. ¿Y asumir la responsabilidad de la gente que se asuste cuando vea La Gallina? Sí, bueno, lo dice la actriz que presenta la obra, ¿no? O sea, la van a pasar mal. No spoileen, dice Mariana Abreu, con muchas ganas de ir a ver esta obra de Caetano, además en el teatro. Yo nunca vi una obra de Caetano, así que... No. Vamos a tratar de verla, a ver si no nos quedamos sin entradas. Sí, bueno, y aparte promete, obviamente. Horacio Quiroga siempre promete, más de lo que da, que es bastante. Así que bueno, antes de irnos repasamos los datos del tiempo, Mariana. Sí, el pronóstico de Inumet para Montevideo y zona metropolitana va a estar bastante nuboso los próximos días. Mañana con 8 grados la temperatura mínima y 18 la máxima. El sábado 24 de junio, muy similar, 9 grados la mínima, 18 la máxima. Sigue nuboso y hay alguna probabilidad de lluvia, pero no demasiado importante. El domingo sale un poquito el sol, las temperaturas se mantienen, no están siendo muy bajas, lo que tiene que ver a este pronóstico, 9 grados la mínima y 18 la máxima. Bien, siguen las neblinas, o sea que no llueve, pero tampoco se nos seca la ropa. No tenemos ningún beneficio en este momento con estos pronósticos del tiempo. Mucha humedad, la verdad que está bravo. Para ir al teatro, por ejemplo. Bueno, eso sí, ahí va. Para aprovechar, serie, claro. O algo así. Bueno, nos vamos, Mariana. Nos vamos, sigan en TV Ciudad, viene Lado B con una entrevista política, no vamos a adelantar más, no vamos a spoilear. Expectativa. Sí. Bien, y nosotros nos reencontramos mañana a las 19. Hasta mañana. La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, confirmó que los restos óseos hallados en el Batallón 14 el 6 de junio corresponden a una mujer. Aún no se pueden determinar variables como la edad o la estatura. Un tribunal de apelaciones revocó la sentencia de primera instancia que absolvía al narcotraficante Martín Mutio. Lo condenó a 15 años de cárcel y dispuso el decomiso de bienes y dinero. Las víctimas del caso Penades comenzarán a dar testimonio como prueba anticipada, tal como solicitó la fiscal Alicia Gione. La jueza Vargas dispuso empezar con estas instancias por el tipo de delito que podría imputarse al senador. La jueza María Elena Maynard aceptó el pedido de archivo presentado por el fiscal Luis Pacheco por las denuncias contra ex autoridades de UTE y ANCAP por supuestas irregularidades en conformación de Gas Sayago. El consejero político y económico de la Embajada de Estados Unidos alertó sobre la existencia de bandas criminales dedicadas al sicariato, el narcotráfico y el lavado de dinero en Uruguay. Dijo que el país debe adoptar medidas inmediatas para enfrentar esta situación.
El dólar cayó más de 15% desde enero de 2022. Lleva 11 caídas consecutivas. Está en el nivel más bajo desde antes de la pandemia. La Academia Nacional de Ciencias advirtió que el proyecto Neptuno y la represa Casupá tendrían limitaciones similares ante la crisis hídrica actual y propuso alternativas. El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijo estar sorprendido por la ola de auditoría sobre su gestión en el Hospital Maciel y afirmó que se ha presentado toda la documentación requerida. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los escombros encontrados son del submarino Titán y anunció que los restos indican una catastrófica implosión de la cámara de presión. Un estudio de la Universidad de Oxford realizado en los 6 continentes indica que la gente cada vez confía menos en las noticias. La investigación atribuye el fenómeno a la pérdida de popularidad de los formatos tradicionales.